Me la volvieron a sacar donde estaba un gentío, no solo yo, Ismael, el Napoleón, hablando en términos positivos de si Chávez hubiera ganado, porque la página dice 5 de febrero del año 1992. Era una página de humor, que la sacaron en el Nacional, yo le he contado mucho, pero la tiran y la gente dice, ahí está, es un vendido, es chavista porque se quería tatuar a Chávez. Yo nunca dije eso, eso es mentira, eso es posverdad pura. Pero no hay manera, no hay manera de que eso ocurra. Pero fíjate, en medio de la campaña, me bajaban cuando empezaron a decir que yo era chavista, me bajaban, yo era un héroe, a pasarse un traidor, me bajaban los vidrios, no me aceptaban los volantes. Y yo, ¿qué es esto? Y hay una señora que me dice, tú, maldito chavista, Dios te mate, y me empieza a insultar con una rabia que yo dije, yo comencé a pensar, digo, pero si este es el discurso de nosotros, a quienes respaldan a Chávez, los tratamos así, nunca nos van a querer. Porque con ese odio y con esa. Porque nosotros decimos, no, es que ellos son malos y nos maltratan. Pero tú también haces lo mismo. Y comenzó un proceso de reflexión que me ha llevado a sostener que yo creo en la paz, no más. Se lo dije a Enrique Ochoa, lo he dicho yo, no más con esos grupos. Esos grupos, a mi juicio, son una equivocación, están equivocados en su política y además maltratan a los demás. Fíjate, María Corina, su campaña contra el G4, ayer de Capriles, la caricatura de Well, que es una expresión de eso. O sea, yo soy la única que tiene la razón, todos los demás son malos, son cobardes. Ese no es el argumento. El argumento es un país en crisis y una gente que está pelando. Claro, ella es la única que habla. ¿Qué le pasó al conde que se cayó? Que se desapareció, no digo más nada. No, Benjamín en estos momentos está en un proceso de formación, un proceso de asesoramiento. La verdad es que está recibiendo ese proceso y no solamente de proceso de formación para enfrentar lo que viene, que es el reto del 2024, para que pueda llevar la campaña en óptimas condiciones, sino también un proceso de asesoramiento con distintos expertos en diferentes áreas que lo está ayudando para lo que va a ser su presentación del plan país, el plan de gobierno de su equipo. En ese proceso que está, nosotros hemos estado en un stand-by de reformulación de la campaña, para avanzar en lo que se nos va a venir en los próximos meses, porque una vez que salimos de ese proceso en el que estábamos inicialmente acompañando, con la visión que nosotros teníamos del proceso de primaria, salimos allí, entonces bueno, nos toca replantearnos este proceso para afrontarlo con mayor fortaleza, con mayor fuerza de cara al 2024, porque no es fácil lo que se nos va a venir. Y un poco para complementar la idea que te decía en el segmento anterior, la gran fortaleza que tiene Benjamín es justamente eso, de tener capacidad de unir al chavismo disidente, que hoy es una realidad, que tú no lo puedes excluir, que existe, que es necesario para generar el cambio político en el país y que tú no puedes ir con un mensaje de odio o de radical, sino que tienes que incluirlo a formar parte de este proceso. O sea, Benjamín hoy tiene ese atributo. Yo lo decía el otro día, mira, es más fácil que a Benjamín lo apoye el Partido Comunista que el Partido Comunista apoye a cualquier otro candidato. Eso es una realidad y ese es un elemento que tienes allí. Yo no estoy diciendo que lo vayan a apoyar, pero sin duda si tú haces un baremo, pues es más fácil que ellos lo apoyen una candidatura de Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín está hablando de eso, de reconciliación, de reencuentro, que es al final el mensaje que nosotros tenemos que llevar. Por lo que te decía inicialmente, nosotros vamos a enfrentar un proceso de transición que es necesario que logremos la reinstitucionalización del país para lograr que Venezuela se reinserte en el mercado internacional, vuelva a tener reconocimiento internacional y bueno, llevarlo por las sendas del desarrollo, que al final es lo que uno quiere y lo que uno desea. No es poca cosa que el 85% del país hoy demande, anhele ese cambio político. No es poca cosa que hoy el 80% del país considere que los responsables de esta crisis, de la situación tan grave que estamos viviendo en Venezuela, es responsabilidad de Maduro y quienes están hoy al frente del gobierno. Eso es una realidad y ese el diagnóstico está claro. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros afrontar de cara a lo que se nos viene en el 2024, trabajar en función de lograr una candidatura unitaria, la unidad, quizás no la unidad perfecta, pero sí la unidad necesaria para derrotar a quienes tienen el poder. Pero esa unidad no se logra descalificando, esa unidad no se logra cayéndole a gritos a otros sectores, a otros compañeros que al final te van a hacer falta. Nosotros no estamos en esa política, nosotros no acompañamos, por el contrario, llamamos a la reunificación y ya nosotros de cara al 2024 lo tenemos clarito. Nosotros nos sentaremos con quien tengamos que sentar. Tú no puedes desconocer la realidad existente. El doctor Eduardo Fernández, que es una realidad que existe, que le está haciendo planteamientos al país. Es decir, tú no lo puedes acusar de alacrán a él, porque así sencillamente no comparte una política en la que está un sector importante de la oposición. Pero bueno, tienes que llamarlo, sentarte con ellos y así con muchísima gente que existe, que está en una realidad, porque necesitamos de la unidad. Esto es un matrimonio, a veces lo digo, un matrimonio obligado, como quien dice. Necesitamos de todos para derrotar a quienes tienen el poder. Pero fíjate, en los debates en las redes hay dos argumentos. La unidad, que a mí me parece
un argumento ingenuo, porque volvemos. Hay un sector radical que te dice alacrán, vendido, todo, al conde lo tienen de sopa, y a cualquiera que se le medio atraviese. No hay ningún respeto, no hay consideración, no te trato como un aliado, sino como un enemigo. ¿Cómo te vas a unir con una gente que te está diciendo, te trata así? Tienes que ser un masoquista. La unidad es producto de la política. Me uno en torno al país, a la gente, a las propuestas. No, porque tengo que unirme, porque es mentira, eso no es mágico. Y hay otro que es, ¿cómo es? El mal menor. El mal menor, bueno, vamos a apoyar a María Corina porque es el mal menor. Pero ya va, tienes que buscar más bien la mejor propuesta, el mejor discurso, la unidad de todos, algo que el país sienta como emocionante. Sí, no, bueno, Kiko, ahorita hablamos de la transición chilena y te decía justamente Ricardo Lagos que era el tipo, era el referente, era el que todo el mundo apoyaba, que respaldaba. Al final terminó cediendo por Patricio Bullrich porque era el que tenía capacidad de que la dictadura, en este caso de Pinochet, la reconociera y la entregara. Pues bueno, nosotros acá en este proceso tenemos cualquier cantidad de ejemplos sin ir muy lejos, también en el país. Tenemos que avanzar en ese proceso. El que reúna las condiciones, el que tenga mayor fortaleza, nosotros creemos que Benjamín, por todos los elementos que te decía inicialmente, tiene conexión popular, tiene reconocimiento nacional, es un tipo que no ha sido parte, no ha sido funcionario de gobierno, es decir, no lo pueden, ojo, aquí pueden inhabilitar a cualquiera, pero el costo sería mayor inhabilitar a Benjamín, porque no ha sido parte del gobierno, tampoco ha sido parte de la dirección política de oposición de los últimos 23 años, es decir, tiene unos elementos que hay que tomarlos en consideración y no es poca cosa que hoy siga apareciendo en los dos primeros lugares en todos los estudios de opinión, es decir, algo te está diciendo que en un país en el que la gente, el ciudadano común, hoy cuestiona el liderazgo político, que es una realidad, cuestiona los partidos políticos, y bueno, por eso una candidatura en este caso de Benjamín, termina proliferando y siendo la esperanza para muchísimos venezolanos. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, de llegar, generar unos parámetros, de poner la madurez y sensatez política en nuestra clase política para que avancemos en un tema de unificación y que vayamos, yo te decía, yo no soy que crea que va a haber unidad perfecta, pero sí una unidad necesaria que permita estancar este juego político, y esa condición hoy la tiene Benjamín. Pero fíjate, hay un punto clave aquí. Porque Maduro en dos oportunidades ha dicho, ahí viene la conspiración, vienen a desestabilizar el país, y le ha dicho a la fuerza, prepárense que ahí viene. La señora Machado dice, vamos hasta el final. Nombraron a Helio Abrams, ahora asesor del gobierno de Biden, eso significa una posición más dura. Hay una comisión en Washington ahorita, negociando inhabilitaciones y fecha de elecciones. Están preguntando a los americanos lo que ya acordaron con el gobierno, lo que están debatiendo. Hay una situación compleja, pero frente a todo lo que está ocurriendo, esto de las primarias, el debate que hay hoy, lo que ha venido diciendo Capriles, yo he venido sosteniendo que no puedes callarte, que en las redes, tal vez en los Estados Unidos así, pero aquí en las redes, en la caimanera criolla, si te callas, te clavan la etiqueta, te dejan la etiqueta, te imponen un tipo de comportamiento. Tienes que debatir. Y ya vimos Capriles, Manuel Rosales hoy le cae encima de María Corina también. Hay que debatir. Pero en ese debate el conde no está. Alguien lo convenció de que no hablara.